Bien. Muy buenas, Román, y bienvenido a Publishers Weekly en español. Hola, José. Agradecido de estar contigo. Dime. Igualmente. Bueno, los que son habituales de nuestro canal de YouTube saben que la primera pregunta suele ser que nos digas cuál es la sinopsis de Gibraltar 1940, sin spoilers, claro. Ah, es una narración de un viaje. Es una novela, es una narración de iniciación. Alguien que viaja desde la India hasta, intenta llegar a Lisboa, pero se queda varado en un Gibraltar que han ocupado la Wehrmacht alemana en 1940. La ficción está en suponer que los alemanes llegaron a conquistar. Lo habían planeado, no llegaron a hacerlo. Pero aquí se supone que llegan a hacerlo y eso cambia el curso de las cosas, cambia el curso de los personajes de la novela. Y la novela, en síntesis, es una reflexión sobre cómo piensa uno la guerra, cómo piensa uno la muerte, cómo piensa uno el amor, a través de lo que le pasa a los personajes. Y Román, ¿por qué decides hacer algo que, bueno, que se supone no está considerado tan complicado como la ficción histórica? La ficción histórica es una cosa que siempre me ha atraído, porque si lo miras bien, casi toda la historia que conocemos es en un 50% ficción. Y, por ejemplo, en este caso, la Guerra Mundial o incluso la Guerra de España, las dos aparecen en la novela de fondo, para una reflexión de otro tipo. Son historias muy noveladas. Sus ideologías, sus cuentos, sus historias han sido siempre en buena parte ficción. O si quieres, una novela. La guerra civil, la guerra europea, el triunfo de los aliados, la Guerra Fría, son novelas que nos han contado y a veces muy envenenadas, ¿no? ¿Y cómo ha sido la documentación que has hecho o que has llevado a cabo para escribir el libro? No necesitaba mucha documentación. Si te interesas por la historia, y estaba todo servido. Tampoco me he metido en grandes cuestiones filosóficas. Es verdad que hay personajes que son reales y aparecen allí, mezclados con los personajes ilusorios de la ficción, pero no es nada que no supiera cualquier persona que haya leído 4 libros sobre la historia de las dos guerras. Me ha llamado también la atención el desarrollo de los personajes y el trazado de los personajes. ¿Estos personajes están basados en personas de tu entorno o son completamente ficticios? Tienen de todo, tienen de todo. Son personajes inventados, por así decirlo, pero yo no puedo inventar personajes, ¿no? No soy un autor teatral, ¿no? Y además está contado en tono autobiográfico la novela, el narrador se supone que es el que la escribe, y sus amigos son amigos que yo habría podido tener realmente, ¿no? Habría podido tenerlos. No son personajes con una gran carga de creación literaria, ¿no? Probablemente porque no sé hacerlo. Y Roman, ¿te ha sido difícil lograr ese equilibrio tan logrado, valga la redundancia, entre bueno, los elementos históricos reales, ¿no? y la ficción pura y dura? Sí, porque sí y no. En cierto modo, la narración la empecé por varios puntos distintos, como el que empieza un dibujo por varias partes diferentes y al final todo tiene que casar. Y no era difícil porque para mi sorpresa, la imaginación funcionaba y funcionaba tanto que a veces los personajes parecían contarme ellos mismos lo que querían contar. Bueno, supongo que ese es uno de los atractivos de la narrativa misma, ¿no? Que yo he escrito libros, pero más bien libros de tono académico, con un hilo conductor muy claro, un argumento histórico, artístico, etcétera, ¿no? Pero en una narración resulta que los personajes, en cierto modo, acaban inventándose a ellos mismos y para mí ver trabajar la imaginación es algo fascinante. Bueno, por eso dice el tópico, ¿no? Que el libro se escribe solo, ¿no? Más o menos. Un poco sí, un poco sí. Es verdad que nos han dicho siempre aquello de que la mente piensa y el corazón siente, pero no es verdad.
la mente imagina y el corazón imagina continuamente, ¿no? Y cuando escribes narrativa te das cuenta de que es así. Y Román, ¿has tenido alguna rutina cerrada de escritura o escribías cuando podías, cuando te dejaban? Cuando venía a cuento, cuando me interesaba hacerlo, cuando me sentía bien para hacerlo. Quiero decir que no soy un escritor de oficio, ¿no? ¿Y cuál dirías que ha sido el mayor desafío o la mayor dificultad a la que te has enfrentado a la hora de escribir Gibraltar en 1940? La mayor dificultad, posiblemente el poner de acuerdo una narrativa que ha empezado como contando dos o tres historias diferentes y al final no casaban bien. Me ayudó bastante el consejo editorial, ¿no? A poner en orden las cosas, a poner en orden, digamos, todo el crucigrama o todo el puzzle, y eso funciona bien. Pero entiendo que debe ser más fácil si consigues un hilo conductor desde el principio. No voy a contar las aventuras que pasan por aquí y por allá. Y no, en realidad había como dos o tres historias mezcladas y supongo que los puntos de soldadura se notan, pero espero que no dañen mucho la narración. Y ahora que lo has mencionado, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Con mi editorial, muy buena. Es decir, el apoyo de la editorial yo creo que es excelente. Claro que no tengo mucha experiencia. He editado varios libros y la experiencia con los libros académicos y sus editoriales es más bien, yo diría que ruinosa, pero con, con, con mi editorial actual, con Caligrama, parece que te entiendes bastante bien. ¿Y qué sensación o qué emoción te gustaría dejar en el lector cuando pasa la última página de 1940? Pones el libro sobre la mesa. Esos segundos, ¿no? La impresión, yo creo que está en la boca de uno de los personajes, ¿no? Es la impresión final del libro y lo que está contando todo el rato es que todos tenemos creencias prestadas e ideologías por las que lucharíamos sin saber por qué, pero que cuando llega la hora de la realidad, en el caso de estos personajes, la hora de morir o de matar, todas esas creencias y todas esas ideologías se revelan completamente fútiles, ¿no? ¿Y hay alguna reseña o alguna opinión del libro? Aunque el libro es novedad, pero ¿hay alguna reseña, alguna opinión que te haya emocionado especialmente? Tanto de las que pueda haber en internet como de personas que te la hayan dicho, pues, de viva voz, ¿no? Sí, hay quien ha leído quien ha leído el manuscrito y me asusta un poco porque a veces pienso que no ha entendido al personaje o que se ha hecho una idea completamente diferente, pero supongo que ese es un riesgo que corres siempre, ¿no? ¿Nos puedes dar alguna exclusiva sobre tus futuros proyectos como escritor? Sí, cuando terminé Gibraltar, 1940, pensé dos cosas. Si lo volviera a escribir, lo escribiría diferente. Sí, lo escribiría diferente y también, bueno, en vez de escribirlo diferente, tal vez debiese escribir otro Gibraltar que no tenga nada que ver con este. Quizá con alguno de los personajes y quizá con una memoria de lo que sucedió en 1940 y podría seguir por ahí. Pero también me tienta escribir algo que no tenga nada que ver con el mundo de Gibraltar 1940. Pues Román, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y enhorabuena por Gibraltar 1940, que sabemos, nos consta que merece mucho la pena. Así que muchas gracias y felicidades. Gracias a ti, José, y a los colaboradores.